Sócrates basa también toda moral superior en la liberación del alma con respecto al cuerpo. Aquel que únicamente sigue lo que su cuerpo le dicta no es un ser virtuoso. ¿Quién es valiente?, se pregunta Sócrates. Valiente es quien no se somete a su cuerpo, sino quien obedece las exigencias de su espíritu, aun cuando éstas pueden poner en peligro su cuerpo. ¿Y quién es un hombre moderado? No significa ser moderado el no dejarse excitar por los deseos, sino mostrarse mesurado e indiferente ante ellos, lo que conviene únicamente a aquellos que, descuidándose en extremo del cuerpo, viven entregados al amor de la sabiduría. En opinión de Sócrates, lo mismo sucede con todas las virtudes. Entonces Sócrates pasa a caracterizar el conocimiento que se obtiene a través de la razón inteligente, que es en definitiva conocer. Sin duda alguna llegamos al conocimiento mediante la formación de juicios. Pues bien, yo me formo un juicio sobre un objeto cualquiera. Por ejemplo, cuando me digo, esto que está delante de mí es un árbol. ¿Cómo llego a hacer esta afirmación? Solo puedo hacerla si ya sé de antemano lo que es un árbol. Es preciso que recuerde la representación que yo me he hecho de un árbol. Un árbol es una cosa sensible y por lo tanto, cuando recuerdo un árbol, recuerdo un objeto sensible. Yo digo de una cosa que es un árbol cuando se parece a otras que yo he percibido anteriormente y de las cuales yo sé que son árboles. El recuerdo me proporciona el conocimiento. El recuerdo me permite hacer comparaciones dentro de la multiplicidad de las cosas iguales. Me formo un juicio y digo, estas dos cosas son iguales. Ahora bien, en la realidad jamás se dan dos cosas que sean exactamente iguales. En ninguna parte se puede encontrar la igualdad más que de una forma relativa, de donde se desprende que la idea de igualdad surge dentro de mí sin que exista en la realidad sensible. Esta idea me ayuda a formarme un juicio, del mismo modo que el recuerdo también me ayuda a formarme un juicio, ayudándome a conocer. Así como un árbol me hace recordar otros árboles, así dos objetos considerados en una determinada relación me recuerdan la idea de la igualdad. Por consiguiente, a mí me aparecen pensamientos como recuerdos que no provienen de la realidad sensible. Todos aquellos conocimientos que no proceden de esta realidad tienen su fundamento en pensamiento de este género. Toda la matemática se basa en este tipo de pensamiento. Mal geómetra sería quien no fuese capaz de establecer relaciones matemáticas más que con aquello que puede ver con sus ojos y tocar con sus manos. Así pues, tenemos pensamientos que no tienen su origen en la naturaleza efímera, sino que brotan del espíritu. Y son precisamente tales pensamientos los que llevan impresos el sello de la eterna verdad. Lo que las matemáticas enseñan será eternamente verdad. Incluso aunque mañana se derrumbe el universo y surgiera otro totalmente nuevo para construir este otro mundo, podría valer condiciones tales que las verdades matemáticas actuales no fueran aplicables, pero no por ello estas en sí mismas dejarían de ser verdad. Únicamente, cuando el alma esté a solas consigo misma puede producir esas verdades eternas. Está por tanto emparentada con lo verdadero y con lo eterno, no así con lo temporal e ilusorio. De ahí que Sócrates diga, cuando el alma reflexiona a solas consigo misma, se va a lo que es puro, que existe siempre, es inmortal y siempre se presenta del mismo modo. Y como si fuera por afinidad, reúnese con ello siempre que queda a solas consigo misma y le es posible y cesa su extravío y siempre queda igual y en el mismo estado con relación a esas realidades, puesto que ha entrado en contacto con objetos que asimismo son idénticos e inmutables. Y este estado del alma se llama estado razonable. Considera ahora, Cebes, si de todo lo dicho no resulta que es a lo divino, inmortal, inteligible, uniforme, indisoluble,
y que siempre se presenta en identidad consigo mismo, y de igual manera a lo que más se asemeja el alma. Y si por el contrario es al humano, mortal, multiforme, ininteligible, disoluble, y que nunca se presenta en identidad consigo mismo, a lo que a su vez se asemeja más al cuerpo. Así pues, en tal estado de pureza se encuentra, el alma se va a lo que es semejante a ella, a lo invisible, divino, inmortal y sabio, a donde una vez llegada le será posible ser feliz, libre de error, ignorancia, miedos, amores violentos y demás males humanos, pensando, como se dice, de los iniciados, el resto del tiempo en verdad en compañía de los dioses. Bueno, hasta ahí tienen algún comentario, pregunta. Ahí es importante ese momento cuando habla de la pureza, cuando está el alma en el interior, ¿no? Me acordaba mucho como eso puede ser parecido al estado de meditación que se toma cuando se interiorizan las cosas, ¿no? Entonces estaba viendo como ese símil ahí. Pri. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, ¿algún otro comentario, inquietud o continuamos? Bueno, continuemos. No nos hemos propuesto en esta obra indicar todas las vías por las que Sócrates conduce a sus amigos hacia lo eterno, ya que en el fondo en todas ellas alienta el mismo espíritu. Todas han de demostrar que cuando el hombre sigue el camino de la efímera percepción sensorial, encuentra cosas que son diferentes a lo que encuentra cuando su espíritu permanece a solas consigo mismo. Esa esta naturaleza primordial del espíritu hacia donde Sócrates orienta a quienes le escuchan. Si la hallan, ellos mismos verán con sus ojos espirituales que es eterna. El moribundo Sócrates no demuestra la inmortalidad, muestra, sencillamente, la esencia del alma. Y entonces se ve con claridad que el devenir y el perecer, el nacimiento y la muerte, nada tienen que ver con esta alma. La esencia del alma no tiene mayor afinidad con el devenir de la que pueda tener lo par con lo impar. La muerte, en cambio, forma parte del devenir. Por lo tanto, el alma no tiene nada que ver con la muerte. No podría que decir, perdón, no habría que decir que lo inmortal es tan poco compatible con lo mortal como lo par con respecto a lo impar. Partiendo de aquí, Sócrates añade, si lo inmortal es asimismo indestructible, le es imposible al alma perecer cuando la muerte marche contra ella, pues según lo dicho, no admitirá la muerte ni quedará muerta. De la misma manera decimos que el 3 nunca será par. Muy bien, ¿algún comentario, pregunta o continuamos? Ahí entiendo lo que quiere decir es que el alma es inmortal, ¿cierto? Ujú. Pues no. Sí, 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 sí. Esta concepción griega, el alma es inmortal, sí.
Bueno, ¿quién me colabora con el siguiente texto? Y yo leo, Pri. Gracias. Observemos globalmente el desarrollo de estos diálogos en los que Sócrates conduce a sus oyentes a la contemplación de lo eterno dentro de la personalidad humana. Quienes le están escuchando acogen sus pensamientos, exploran dentro de sí mismos para ver si en sus propias experiencias íntimas encuentran algo que les permita decir sí a sus ideas, haciendo las objeciones que se le presentan como necesarias. ¿Qué les ha acontecido a los oyentes cuando la conservación ha llegado a su fin? Que han encontrado en ellos mismos algo que antes no poseían. No se han limitado a hacer suya una verdad abstracta, han participado en un proceso, en ellos han cobrado vida algo que anteriormente no vivía en ellos. ¿No puede esto compararse a una iniciación? ¿Y no arroja una viva luz acerca de la razón por la que Platón expuso su filosofía en forma de diálogo? Estos diálogos no son sino la forma literaria con que se describen los sucesos que tenían lugar en los santuarios de los misterios. El propio Platón nos lo confirma en muchos de sus pasajes. Platón, como maestro de filosofía, quiso ser el equivalente a lo que iniciador eran los misterios, en la medida en que ello fuera posible, teniendo en cuenta los medios de transmitir el conocimiento que son propios de la filosofía. ¿En qué perfecta armonía se siente Platón con los misterios? Solamente considera correcta su conducta cuando ésta le lleva ya a donde el misto debe ser conducido. Sobre este particular se expresa en el Timeo. Dos puntos. Por poca o mucha que sea la sabiduría que tengan los hombres, cuando se disponen a una empresa como la que voy a intentar, imploran siempre el favor de los dioses. Y nosotros, que nos proponemos hablar del universo, diciendo cuál es su origen, o si no lo tiene, más que nadie, a no ser que estuviéramos totalmente extraviados, tenemos la necesidad de invocar a los dioses y diosas, rogándoles que nos enseñen en primer lugar todo en concordancia con su espíritu y después también con el nuestro propio. Vale, Pri, muchas gracias. Bueno, no sé si de ahí tengan un comentario, pregunta. Está todo claro, continuamos, ustedes dirán. ¿Qué es el misto, Santi? Eso mismo le ibas a preguntar. No, no sé. Si alguien sabe, o déjenme, yo busco rápidamente en Google qué es eso. Iniciado en los misterios, el mixto. Eh, Pero ahí no sería como el que se está iniciando o ya el iniciado. Yo creo que el que está haciendo el proceso de iniciación, sí, el que se está iniciando. Sí, eso entiendo ahí con el párrafo. Sí, sí, yo pienso igual, Kate. Bueno, voy a continuar.
Y Platón promete a quienes busquen por este camino. La divinidad, interviniendo como salvadora, permitirá que sus intrincadas y extraviadas búsquedas alcancen al final una lúcida explicación. Es especialmente el Timeo, el diálogo que nos revela el carácter iniciático de la concepción platónica del mundo. Ya en el comienzo mismo de este diálogo se habla de una iniciación. Solón es iniciado por un sacerdote egipcio acerca de la formación de los mundos y de la manera en que los mitos tradicionales expresan, por medio de imágenes, verdades eternas. 1000 destrucciones de hombres se han verificado y se volverán a suceder, le enseña el sacerdote egipcio a Solón, las mayores por el fuego, por el agua, y las menores por una infinidad de otras causas. Lo que también se refiere en nuestro país, que Faetón, hijo del sol, colocó un día los arreos a los caballos de su padre y los enganchó al carro, y no sabiendo conducirlos por la vía de su padre, incendió todo lo existente sobre la tierra, y él mismo pereció abrazado por el rayo. Tiene todo el carácter de una fábula, pero lo que sí es verdad es el cambio de movimiento de los cuerpos celestes en el espacio alrededor de la Tierra y la destrucción por fuego de todo lo existente sobre ella, lo que ocurre después de largos intervalos de tiempo. Este pasaje de Timeo nos muestra claramente cuál era la actitud del iniciado con respecto a los mitos populares. Reconocen esto las verdades que se hallan ocultas tras de sus imágenes. En el Timeo aparece el drama del devenir del universo. Quien quiera seguir las huellas que conducen a este devenir del mundo, llega a intuir aquellas fuerzas primordial de la que todo ha surgido. ¿Quién es pues el creador y padre de este universo? Difícil es encontrarle, y cuando se le ha encontrado, expresarse sobre él de modo que sea comprensible para todos. El iniciado sabía lo que significaba esta imposibilidad. Hace alusión al drama de la divinidad. Para él, esta no se encuentra en el ámbito de lo sensible ni de lo intelectual, ámbito en el que solamente está presente como naturaleza. Se halla pues hechizado en la naturaleza. En opinión de los antiguos iniciados, solo puede acercarse a la divinidad aquel que es capaz de despertar lo divino dentro de sí. Luego no puede ser comprendida sin más por todos. Pero la divinidad en sí misma ni siquiera se manifiesta a aquel que se le acerca. Esto lo dice el Timeo. El Padre ha creado el universo con el cuerpo y el alma del mundo. Armónicamente, en proporciones perfectas, ha mezclado los elementos que resultaron cuando él mismo, derramándose, entregó la esencia de su propio ser y particular. Así se hizo el cuerpo del mundo y tendida sobre él, en forma de cruz, se halla el alma del mundo. Ella es lo divino del universo. Se ha dado muerte de cruz para que el mundo existiera. Bueno, muy bien, no sé si ahí tengan algún comentario, pregunta. Bueno, entonces sigamos. ¿Quién me colabora con este párrafo? Yo. Gracias, Kate. Por ello, Platón puede llamar a la naturaleza sepulcro de lo divino, pero no un sepulcro en el que lo que yace sea algo muerto, sino algo eterno. Para él, cual la muerte,
para el cual la muerte no será más que una oportunidad para poner de manifiesto la omnipotencia de la vida. Solo tendrá una visión correcta de la naturaleza aquel que se acerque a ella con ánimo de redimir la crucificada alma del mundo. Este alma debe resurgir de su muerte, salir de su encantamiento. ¿Dónde podrá ella revivir? Únicamente en el alma del hombre iniciado. Con ello, la sabiduría encuentra su debida relación con el cosmos. La resurrección, la redención de Dios. En eso consiste verdaderamente el conocimiento. En el Timeo se puede seguir el desarrollo del mundo de lo imperfecto a lo perfecto. C. Se representa en la imaginación como un proceso ascendente. Los seres se desarrollan y Dios se revela a sí mismo a ellos en el curso de ese desarrollo. El devenir es la resurrección de Dios, que yacía en su tumba. En el transcurso de la evolución hace su aparición el hombre, y Platón hace notar que con el hombre algo de índole especial entra en escena. Si bien es cierto que todo en el mundo es divino y que el hombre no es más divino que los otros seres, Dios se halla presente en estos de forma oculta, mientras que en el hombre se encuentra presente de forma manifiesta. Al final del Timeo se dice, y por eso quisiéramos afirmar que nuestras explicaciones acerca del universo han tocado a su fin, pues después de haber equipado y poblado de la manera descrita este mundo con seres vivos, mortales e inmortales, ha llegado a ser este mismo un ser visible que abarca todo lo visible. Ha llegado a ser la imagen del Creador, del Dios perceptible por los sentidos, y ha ido desarrollándose para ser el más grande, más perfecto, más bello y más acabado mundo de todos los que pudieran existir. Este mundo uno y unigénito. Vale, Kate, muchas gracias. Bueno, No sé si tengan algún comentario o pregunta. yo pensé que en el párrafo anterior se refería como al Cristo, la parte de la resurrección, pero aquí habla que eso como que lo es de cada hombre, de cada persona, que tiene que resucitar más o menos. Sí, Poesía. sí, aquí está hablando Platón en el diálogo de Timeo. Entonces, está hablando de que el espíritu o lo que es verdadero y eterno, el ser humano lo tiene que redescubrir. Porque a esas alturas de esa época, ya el ser humano estaba perdiendo la clarividencia. De hecho, la habían perdido la gran mayoría. Solamente los iniciados eran los que habían vuelto a activar sus órganos para la percepción de los mundos espirituales o entablar pues relación con las jerarquías con los dioses, ¿no? Entonces, en ese sentido es que habla Platón eso. Gracias, Santi. Ok. ¿Algún otro comentario, pregunta o continuamos? Sigamos, Santi. A ver si nos
Encaminamos mejor. Un poquito. Sí, sí, el texto es un poco denso. Un divago. Un dios. Sí, así es. Pero este mundo uno y unigénito no sería perfecto si entre sus múltiples imágenes no estuviera incluida la de su creador. Solamente del alma humana puede nacer esta imagen. Ahora bien, no es al Padre mismo a quien el hombre es capaz de engendrar, sino al Hijo, al vástago de Dios, que vive en el alma, y es en esencia igual al Padre. Filón, de quien se ha dicho que era Platón redivivo, llamaba Hijo de Dios a la sabiduría que nace del hombre, la cual vive en el alma y tiene por contenido la razón del mundo. Esta razón universal, el Logos, aparece en primer lugar como el libro en el cual todo lo que existe en el mundo está trazado y marcado. A continuación aparece como el Hijo de Dios, imitando los senderos del Padre. El Hijo, con la vista puesta en los arquetipos, crea las formas. Filón, hablando a la manera de Platón, se refiere al Logos como al Cristo. Como Dios es el primer y único Rey del universo, el camino que conduce a Él es calificado con razón de real. Considerad que este camino es la filosofía, camino que fue transitado por los antiguos ascetas que se apartaron de la envolvente magia de placer y se entregaron al noble y grave culto de lo bello. Este camino real, al que llamamos la verdadera filosofía, la ley lo denomina la palabra y el espíritu de Dios. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta. ¿Está claro? Continuamos. Ustedes dirán. Pero es que ahí también pareciera como si estuviera hablando de jerarquías espirituales en cuanto a los espíritus de la forma, ¿no? Pero no tengo como mucha claridad allí. Cuando habla de los arquetipos, ¿no? Sí, 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 sí. En realidad creo que para los griegos, los iniciados griegos, más exactamente los iniciados griegos cristianos, o sea, los que fueron entrenados por San Pablo, ellos sí tenían cierto conocimiento de que las jerarquías tenían ciertas funciones en el universo. Y a las potestades, o sea, ellos sabían que eran los que daban la forma a los arquetipos. Eh, Supongo que Filón pertenecía a esa escuela de cristianismo esotérico, ¿no? Donde tomaba parte de la filosofía o del misterio de los misterios de Platón con el nuevo cristianismo, pues en aquel entonces recién fundado, ¿no? O recién creado, pues. Entonces yo creo que sí, en ese caso podemos suponer que Filón sí estaba hablando de jerarquías creadoras de formas, como las potestades. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario, inquietud o continuamos. Bueno, continuamos. Filón experimenta como una iniciación el camino que emprende para encontrar al Logos, que es para él el Hijo de Dios. No tengo ningún reparo en contar lo que me ha sucedido
innumerables veces. Algunas veces, cuando siguiendo mi costumbre, me proponía fijar por escrito mis pensamientos filosóficos, cuyo objeto veía con toda nitidez, me encontraba con que mi espíritu estaba estéril y contraído, de modo que tenía que dejarlo sin haber concluido nada, sintiéndome como embargado por un pensar insubstancial. Pero al mismo tiempo me maravillaba de esa fuerza, inherente al pensamiento, que permite a éste abrir y cerrar a voluntad el seno del alma humana. Sin embargo, otras veces comenzaba con la mente en blanco, y sin mayores esfuerzos alcanzaba la plenitud. Los pensamientos descendían sobre mí como invisibles copos de nieve o como semillas, y era como si un poder divino me prendiera, me entusiasmara, hasta tal punto que ya ni sabía dónde estaba, ni quién estaba conmigo, quién era yo mismo, lo que decía, ni lo que escribía, porque entonces me había sido otorgado el fluir del razonamiento, una deliciosa claridad, un mirar penetrante, un claro dominio de las cuestiones, como si un ojo interno pudiera verlo todo con mayor claridad. Esta descripción del camino del conocimiento permite apreciar que su autor es consciente de que, al cobrar vida el logos dentro de él, su alma se hace uno con lo divino. Claramente esto mismo es expresado en el siguiente pasaje. Cuando el espíritu, preso de amor, levanta su vuelo hacia lo más sagrado, remontándose gozosamente en alas divinas, olvídase de todo, incluso de sí mismo. Solamente se siente colmado con aquel de quien él mismo es satélite y sirviente, y solamente en él se cobija. Y a él ofrece el incienso de la más sagrada casta virtud. Para Filón no hay más que dos senderos. El hombre o bien sigue el mundo sensible, aquello que nos es ofrecido por la observación y la razón, con lo cual se limita a su personalidad y se sustrae al cosmos, o bien adquiere conciencia de la fuerza cósmica universal y experimenta entonces lo eterno dentro de su propia personalidad. Quien trata de eludir a Dios acaba por caer víctima de sí mismo. Son dos de las cuestiones que hay que considerar: el espíritu universal que es Dios y nuestro propio espíritu. Este último puede trascenderse a sí mismo y buscar refugio en el espíritu universal, porque quien vaya más allá de su propio espíritu caerá en la cuenta de que éste es una nada, y todo lo vinculará a Dios. En cambio, aquel que eluda a Dios anulará con ello la causa primera y se constituirá él mismo en la razón de ser de todo cuanto suceda. Bueno, muy bien, no sé si ahí tengan algún comentario, pregunta, inquietud, o continuamos. Bueno, vamos a continuar. La concepción platónica del mundo pretende ser un conocimiento que, por su misma naturaleza, es también religión. Esta concepción sitúa el conocimiento en relación con lo más excelso, a lo que puede llegar el hombre a través de sus sentimientos. Solo en cuanto el conocimiento sea capaz de satisfacer plenamente los sentimientos, solo entonces Platón lo reconoce con todo su valor. Ya no es un saber imaginativo, es un contenido vital. Es un hombre superior dentro del propio hombre, un hombre superior del que la personalidad es una simple imagen. En el hombre mismo nace un ser que le sobrepasa, el hombre arquetípico. Y de nuevo con esto ha sido revelado por la filosofía platónica otro secreto de los misterios. Hipólito, uno de los padres de la Iglesia, hace alusión
a este secreto. Este es el gran secreto de los samotracios, guardianes de un determinado culto mistérico, que no debe ser desvelado y que únicamente los iniciados conocen. Pero estos podrían disertar ampliamente sobre Adán, considerado como su hombre arquetípico. El diálogo sobre el amor de Platón o el banquete, simposium, también representa una iniciación. Aquí aparece el amor como el heraldo de la sabiduría. Si la sabiduría, el verbo eterno logos, es el hijo del eterno creador del cosmos, el amor en cambio tiene una relación de índole maternal con ese logos. Ya antes de que la más pequeña chispa de la luz de la sabiduría brille en el alma humana, tiene que darse en esta un oscuro impulso, una atracción hacia lo divino. De un modo inconsciente el hombre se sentirá atraído por aquello que, una vez elevado al nivel de la conciencia, habrá de constituir su felicidad suprema. La idea del amor está ligada a lo que Heráclito denomina daimon en el hombre. En el banquete, personas de los más variados rangos y con los más diversos puntos de vista acerca de la vida se expresan sobre el amor. El hombre corriente, el político, el científico, el autor de comedias Aristófanes y el grave poeta Agatón. Cada uno tiene sobre el amor sus propias opiniones conforme a las distintas experiencias de su vida. Su manera de expresarse al respecto revela el nivel en que se encuentra su daimon. Es el amor el que hace que un ser sea atraído por otro. La multiplicidad, la diversidad de las cosas en las que se ha derramado la unidad divina aspira, por medio del amor, a la unidad y a la armonía. Así pues, el amor tiene algo de divino y por tanto, cada cual solo puede entenderlo en la medida en que participe de lo divino. Tras haber manifestado unos y otros sus ideas sobre el amor, con diferentes grados de madurez, Sócrates toma la palabra. Considera el amor como un hombre que busca el conocimiento. Para él, el amor no es una divinidad, sino que es algo que conduce al hombre hacia Dios. Eros, el amor, no es un dios, ya que la divinidad es perfecta y posee por consiguiente la bondad y la belleza. En cambio, Eros es únicamente el anhelo de lo bello y de lo bueno. Se halla, por tanto, entre el hombre y Dios. Es un daimon, un mediador entre lo terrenal y lo divino. Es digno de tenerse en cuenta el hecho de que Sócrates declare que cuando habla del amor no está expresando pensamientos suyos. Nos dice que él se limita a relatar lo que una mujer le comunicó a título de revelación. Fue a través de un arte adivinatorio como él llegó a adquirir una concepción del amor. Diótima, la sacerdotisa, despertó en Sócrates la fuerza demónica que habría de conducirle a lo divino. Ella le inició. Esta característica de el banquete es sumamente significativa. Se impone la pregunta, ¿quién es esa sabia mujer que despierta al daimon en Sócrates? No debemos pensar que se trate simplemente de un recurso poético. Ninguna mujer real, por sabia que fuera, sería capaz de despertar el daimon en un alma, si ésta no estuviera ya latente el impulso hacia ese despertar. Es en la propia alma de Sócrates donde hemos de buscar a esa sabia mujer. Pero tiene que existir una razón por la cual aquello que, según Sócrates, ahiva al daimon en la propia alma, aparezca como una entidad real exterior. Esta fuerza no puede obrar en la misma forma en que lo hacen aquellas otras que, viviendo en el alma, pertenecen a ella. Queda claro que lo que Sócrates denomina mujer sabia es la fuerza anímica que precede a la concepción de la sabiduría. Es el principio materno que da a luz al Hijo de Dios, a la sabiduría, al Logos. La fuerza anímica inconsciente que eleva a lo divino al nivel de la conciencia es representada aquí como elemento femenino. El alma todavía carente de la sabiduría es la madre del elemento que conduce a lo divino.
Esto nos lleva a un concepto místico importante. El alma es reconocida como la madre de lo divino. Ella guía al hombre inconscientemente hacia lo divino, con el carácter de necesidad propio de una fuerza de la naturaleza. Desde este ángulo surge una luz que esclarece la idea que se tenía en los misterios acerca de la mitología griega. El mundo de los dioses ha nacido en el alma. El hombre considera como dioses suyos aquellos que él mismo crea en imágenes. Pero es preciso que llegue a una ulterior concepción. Tiene que plasmar también en imágenes divinas la fuerza divina que está actuando en él desde antes que creara las imágenes de los dioses. Detrás de los dioses aparece la madre de lo divino, que no es otra cosa que la fuerza primaria del alma humana. Al lado de los dioses, el hombre ha colocado a las diosas. Examinemos también el mito de Dionisios bajo esta nueva luz. Dionisios es hijo de Zeus y de una madre mortal, Semele. Cuando la madre es fulminada por el rayo, Zeus arranca de ella el hijo que todavía no está maduro y lo cobija en su propio costado hasta el momento en que pueda nacer. Hera, padre de los dioses, incita a los titanes contra Dionisios y ellos le despedazan. Pero Palas Atenea salva su corazón, todavía palpitante, y se lo lleva a Zeus. Con él Zeus engendra por segunda vez a su hijo. En este mito se puede apreciar con toda exactitud un proceso que se desarrolla en lo más profundo del alma humana. Hablando al modo como lo hiciera el sacerdote egipcio que inició a Solón, en la naturaleza de los mitos podríamos decir: lo que entre nosotros se cuenta de que Dionisios, hijo de un dios y de una madre mortal, fue despedazado y que nació de nuevo, es algo que suena a fábula, y sin embargo contiene una verdad real acerca del nacimiento de lo divino en la propia alma humana y de su destino dentro de ella. Lo divino se une con el alma del hombre, se agita en ella. El alma siente un vehemente anhelo de su propia y verdadera forma espiritual. La conciencia ordinaria que aparece de nuevo bajo la forma de una deidad femenina, Hera, se siente celosa del nacimiento de aquello que ha sido engendrado por el conocimiento superior. Asusa la naturaleza inferior del hombre, los titanes. El Hijo de Dios, todavía niño, es despedazado. Así se encuentra en el hombre, en forma de ciencia fragmentada, comprensible a través de los sentidos. Pero sin el hombre hay suficiente sabiduría superior, Zeus, como para actuar eficazmente. Ésta protegerá y cuidará a la inmadura criatura que renacerá como segundo hijo de Dios, Dionisios. Así de la ciencia que constituye en el hombre la fuerza divina fragmentada, nace la sabiduría unitaria, el Logos, hijo de Dios, y de una madre mortal, esto es, de la efímera alma humana que inconscientemente aspira a lo divino. Mientras en todo esto vemos solamente un simple proceso anímico o lo contemplamos tal vez como una mera imagen del mismo, estaremos lejos de la realidad espiritual que allí tiene lugar. En esta realidad espiritual el alma no solamente vive una experiencia interior, sino que por el contrario se libera de sí misma y toma parte de un acontecer cósmico que realmente se nos produce dentro, sino fuera de ella. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario? ¿O continuamos? Si está muy denso, podemos dejar allí también, ¿no? Ya que también hemos leído bastante. Yo creo que mejor también. Bueno, yo creo que podríamos dejar allí entonces. Ya está bastante denso, ya hay mucha información, mucha filosofía de por medio también. Entonces, yo creo que, bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias. A ustedes, nos vemos entonces el jueves. Muchos saludos. Sí, Chao. igualmente, Feliz chao. noche, un abrazo. Que Igualmente, descansen. feliz noche, chao, que estén bien. Chao. Chao.